Desperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un día muy especial porque tenemos como invitada a la doctora Claudia Borenstein, con la cual iniciamos este programa ya la 4ª temporada. Bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias. No, bienvenida, porque la verdad que en el momento que inauguramos el programa vos eras presidenta de nuestra asociación y fue un momento muy difícil en medio de la pandemia y bueno, y realmente con vos como iniciadora hicimos un trabajo muy bueno hacia toda la comunidad y realmente sigue funcionando, ¿no? Y además seguiste trabajando para Latinoamérica con un compromiso social y antropológico, que es lo que pienso yo que tiene que ser el psicoanálisis, ¿no? Y hoy el tema es los cambios en la práctica psicoanalítica, ¿no? Y creo que, bueno, vos sos una persona muy comprometida, aparte de investigar y de estudiar, pero, digamos, cuando nosotros decimos, yo me acuerdo siempre de Perla Werdy, que decía ella, los que somos de trinchera, ¿no? Que trabajamos con lo que podemos, con lo que tenemos. Entonces, realmente, digamos, creo que vos sos también un ejemplo. Y bueno, creo que este programa, como me dice mucha gente, que lo ve después, mucha gente lo ve después, porque me dice es para pensar y a veces no tengo tiempo justo el jueves, entonces después lo ve la gente y bueno, hemos tenido difusión en muchos países que a veces nos sorprende, porque en Marruecos que nos escuchen uno no supone, como en Israel, ¿no? Es decir, esto que creo que falta, que esto lo hacemos entre todos. Entonces es entre los entrevistados, la audiencia, el equipo de producción, de publicidad y yo. Si no, no se puede hacer. Así que bueno, vuelvo a agradecerte y comenzamos un poco. ¿Por qué elegiste este tema que me parece tan actual? Pero bueno, escuchamos a vos. Bueno, lo elegí porque justamente es lo que... se me cayó el micrófono. Ahí vuelve el micrófono. Porque es lo que justamente vivimos a partir de la pandemia. Es decir, por supuesto que desde mucho antes ya estábamos viviendo los cambios en la práctica del psicoanálisis. Desde muchos años antes hay un artículo a raíz de mi pertenencia a la institución y a raíz de haber sido presidente y luego de estar en el board de la IPA, lo que me permitió tener un panorama muy general de lo que pasa en el mundo institucional. Me interesé bastante por la lectura de textos sobre instituciones y yo pienso, en realidad lo voy a decir de entrada, que hay una crisis más institucional que del psicoanálisis, porque el psicoanálisis ha cambiado, pero las instituciones no logran ir atrás de los cambios de la práctica psicoanalítica. Y entonces había empezado a decir que esto se hizo muy evidente en la pandemia,
pero fue antes, empezó mucho antes, con prácticas telefónicas, con prácticas virtuales, con menor cantidad de sesiones, no tanto 3, 4, 5 veces, a veces 2 o a veces una. Mucha discusión respecto de qué sería lo mejor para la formación de los analistas. Mientras tanto, las prácticas de los analistas se fueron haciendo cada vez más psicoterapéuticas, y eso parecía ser una palabra muy desprestigiada, ¿no? Como si el psicoanálisis fuera, bueno, la terapia de oro, que fue lo que se defendió en la primera época, digamos, de desarrollo del psicoanálisis junto con Freud, y luego en Argentina, también en Argentina, lo que en uno de los libros que yo he estado leyendo sobre las instituciones de Kenneth Eisolt, luego te doy el dato exacto, él divide en la etapa heroica, en la primera etapa, la etapa de lucha, en donde se imponen los estándares, donde se dice esto es psicoanálisis, esto es psicoterapia, donde se exige, digamos, una fidelidad al método, mientras se están desarrollando también otras líneas de pensamiento post-freudianas, ¿no? La escuela americana del yo, el psicoanálisis kleiniano, luego el psicoanálisis francés con Lacan, pero sin embargo se seguía en los institutos siendo muy estricto con el tipo de formación. Sí, sobre todo, discúlpame, ¿no? Venimos hablando sí, también por supuesto. en otros programas, a raíz incluso del fanatismo, del dogmatismo, ¿no? Cómo las instituciones no crecen cuando hay un narcisismo también dentro del poder de las instituciones, porque yo me acuerdo, y muchos de nosotros, y siempre lo digo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿vos sos lacaniana o sos freudiana? Yo soy Susana y soy terapeuta. Entonces el tema es cuando justamente muchos terapeutas y instituciones también, es como la rivalidad, ¿no? A mí me dicen muchas veces, pero vos invitás de todas las instituciones al programa, y de Abdeva, de APSA, a ver, digamos, esta cosa como que los vértices se toman como enemigos, no como partes de un todo que venimos hablando, ¿no? Con Renato Streichmer, con la filósofa, con distintos autores. Entonces yo creo que ese tipo de narcisismo, de los grupos cerrados, de que te tenés que formar con fulano, estudiar con todo esto que muchas veces los que somos del interior lo hemos padecido también. Entonces, ¿qué ocurre? Eso cierra, clausura la institución hacia el afuera. Y vos sabés muy bien, porque justamente en pandemia, cuando se trabajó con todas las instituciones para la salud mental, entonces, sí, probablemente no se puede. Eso fue realmente un momento de gloria, porque la APA, estando yo en la presidencia, reaccionó muy rápidamente, así como ahora hay grupos que están reaccionando también dentro de APA rápidamente a la situación de guerra tremenda que hay en Medio Oriente. Pero en ese momento, con la pandemia, vos fuiste parte de una red de 200 profesionales y atendimos 2.000 consultas de gente que estaba angustiada por estar en el encierro, de que duró tanto tiempo, de gente que estaba viajando a sus lugares. Y claro, el psicoanálisis es una herramienta fundamental cuando puede utilizarse socialmente y en la salud mental. Y cuando no rivaliza internamente entre teorías y no rivaliza con otras psicoterapias también, incluso con los psiquiatras que medican y que en realidad es también tan necesario como el psicoanálisis. Hemos sido en la era heroica, digamos, ahora se llamaría lo que estamos atravesando ahora, según este autor, la era doméstica, ¿no? Una era en donde deberíamos estar uniéndonos todos, uniendo las instituciones. No hay dinero para sostener las instituciones, están empobrecidas. Las instituciones no solo no crecen en candidatos y en personas que quieren hacer training,
con la teoría de que si se abre demasiado y se divulga demasiado desde las instituciones el psicoanálisis, entonces no va a haber posibilidades de mantener esa regla de oro, ¿no? Es decir, esa idea de que hay que mantener rígidamente supuestos, sobre todo formativos, y sigue en lucha esto, porque, bueno, justamente en mi presentación ahí donde ponen que yo he sido parte del remote training en el board, se está discutiendo y hay mucha discusión por el hecho de que se usen los medios virtuales, que se usaron tanto en la pandemia y que ayudó tanto a la formación, a los seminarios y al análisis. Ahora, digamos, hay todo un grupo, sobre todo representado por los europeos, que son un poco más conservadores, que no quieren que se realice análisis virtual dentro de la IPA, ¿no? Y por supuesto, por fuera de la IPA y por fuera de las instituciones, el psicoanálisis crece, no para de crecer. Por eso yo digo, no hay una crisis del psicoanálisis en cuanto a... Incluso fíjate que tenemos una colega que cuando yo vine de China, hace más de 10 años, dije, va a empezar el psicoanálisis, pero Susana, sí, porque la gente de China empezó a hacerse cristiana, empezó a querer tener más hijos, mientras que acá se empieza con el budismo. Bueno, esos cambios culturales, sociales, ¿y qué pasa? En este momento ya hay grupos de psicólogos que están estudiando psicoanálisis. Lo mismo en otras partes de Asia. Entonces el tema es, incluso Abel Feinstein, que estuvo también en un programa, comentaba, digamos, la inclusión de terapeutas negros, de terapeutas indígenas, ¿no? Cosa que antes parecía que no iba a poder ser. Entonces creo que es muy importante que esos aspectos tan resistidos también por las instituciones y por algunos colegas, eso también se ve en la transferencia con los pacientes. Claro, es decir, el tema por eso para mí es cómo puede flexibilizarse la institución, que uniéndose, porque imagínate que si pudiera uno analizarse con personas de otra institución, incluso de otro país, supervisar con personas de otra institución o de otro país, entonces el mundo psicoanalítico se ampliaría enormemente a raíz de que uno podría elegir un psicoanalista que está en otra parte del mundo. Pero se mantiene esta cuestión de, bueno, si nos abrimos como una cuestión de gueto con el temor de perder poder económico, que yo no creo que eso sucedería, sino lo contrario. Y además se le resta al psicoanálisis la posibilidad de tener ese acceso a la salud mental en nuestra, cuando hicimos esta plataforma solidaria, el gobierno nacional nos incorporó como una línea de ayuda del gobierno nacional. O sea, la APA por primera vez fue una línea de ayuda en la emergencia nacional. Y esto es algo fundamental, que la asociación psicoanalítica sea tenida en cuenta en una situación desde el punto de vista del gobierno. Pero, sin embargo, luego volvemos a cerrarnos, ¿no? Volvemos a cerrarnos con el miedo de que haya algún tipo de formación, de que los psicoanalistas... Y en este momento, realmente la formación se está dando mucho también por fuera de las instituciones psicoanalíticas. Es cierto, o otras instituciones universitarias, pequeños grupos. Es cierto que cuando uno tiene el respaldo de una institución como APA, sabe que hay una especie de garantía de calidad, ¿no? Que si estás derivando a un paciente que necesita ayuda y que viene de APA, sabés que está bien formado. Habría que encontrar la manera de garantizar esa buena formación sin cerrarse absolutamente en este gueto en donde solamente los profesores, digamos, son los profesores de ese instituto, los analistas son los analistas de ese instituto, los supervisores son supervisores de ese instituto, porque se están cerrando puertas que en este mundo hipercomunicado deberían abrirse, mucho más de lo que se están abriendo ahora, ¿no? Todavía. Por eso, en esta era,
creo yo que sería el momento de unir, así como hubo enormes escisiones en la era digamos, en donde debía afirmarse el psicoanálisis como la terapia de oro, de golden therapy, ¿no? La terapia de oro. Ahora debería el psicoanálisis aceptar que es una psicoterapia, que contempla el conocimiento del inconsciente, de la transferencia, de los vínculos, del pensamiento y de los instintos, de la consideración del aparato psíquico, y aceptando esto y cómo, digamos, la formación implica conocer el propio inconsciente, analizarse, supervisar pacientes, hacer los seminarios y formar profesores de alto nivel que sean los que dejen conformes a los analistas, porque en este momento también está fallando, digamos, el nivel, digamos, de estudio en general, ¿no? Hay un descenso del nivel del estudio y de la transmisión que realmente, eso se ve en todo el mundo, y ha dejado de haber mentes que producen como las nuevas teorías. Las teorías hay que conocerlas, hay que reelaborarlas, hay que usarlas. No sé, digamos, la época en que se producía teóricamente en cierto sentido ha terminado. Ahora la producción teórica debe asimilarse, es enorme porque contiene una enorme cantidad de líneas del psicoanálisis, y ser aplicado a las nuevas prácticas y a las formas de hacer psicoterapia psicoanalítica. ¿Qué es lo que... Además que las patologías en este momento son más complejas en el sentido de que tenemos todo el tema de las adicciones, el tema de las violencias, las ausencias de la función parental, un super yo productivo, bueno, un montón de situaciones que dan como consecuencia patologías mucho más perversas, más narcisistas. Entonces el tema es, a mi modo de verlo, que se necesita muchísimo que los terapeutas hagan terapia, supervisen y se formen. El tema es que muchas veces te dicen, sí, pero a veces me vienen con cosas que yo ya leí, yo quiero algo más operativo, Susana, a ver cómo es, ¿no? El poder integrar lo teórico con lo práctico. Entonces, muchas veces una persona puede transmitir muchos conocimientos teóricos, pero por ahí, digamos, bajarlo, ¿no? Concretamente con situaciones muy complejas. Los que tenemos por ahí grupos de supervisión de afuera, o acá incluso, se plantean situaciones muy difíciles y donde realmente, digamos, la persona, desde cómo hacer un informe, si pone esto, no pone esto, si puede, no puede, ¿no? Y donde se encuentra que, claro, ha habido fallas, ¿no? En la programación de su formación, ¿m? Y por eso creo que también lo que vos decís de integrar gente también de otros lugares, porque en realidad es un mundo globalizado ahora. Entonces, estábamos grabando el otro día con Joseph Nobel y él comentaba una experiencia con los adolescentes en Maldívar, ¿no? Ajá. Que los llamaron porque se suicidaban muchos. Mira. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Es un lugar que es de turismo muy caro y los padres se van, los adolescentes quedan solos. Entonces, él decía que ha hecho experiencias en distintos lugares del mundo, que ve el vacío de los adolescentes y los suicidios en distintas partes. Entonces, ¿cómo hacer grupos, ¿no? Para que no esté solo el adolescente? Claro. Quiero decir que vemos situaciones semejantes, con ciertas particularidades, ¿no? De cada lugar. Pero como es un mundo globalizado, las depresiones, el narcisismo, la psicopatía cada vez es más, ¿no? Lo vemos estos días con todos los conflictos que estamos viendo, ¿no? En Medio Oriente. Además, porque todo nos afecta, digamos, como estamos conectados con lo que pasa en el mundo, nos afecta todo, nos afecta lo que pasa en nuestro país, en nuestra comunidad y en el mundo. Entonces, y si tenemos esta comunicación para recibir la información, deberíamos usarla también para estar conectados entre nosotros y ayudarnos
hacer una comunidad de ayuda virtual en donde no se discuta que esto es una herramienta para la salud mental y para nosotros mismos, ¿no? En donde no se discuta que el análisis, si se realiza en forma virtual, tiene sentido. Es difícil, digamos, nunca se probó que 2 veces por semana sea menos que 3 o menos que 4, menos que 5, digamos. Es muy difícil hacer investigación sobre cada una de estas cosas, porque además las investigaciones requieren protocolos muy estrictos, pero efectivamente del sentido común y de lo que nos está pasando y de lo que vemos en la práctica, los cambios son evidentes. El diván es algo que ya se usa poco. En realidad se usa para los analistas en formación. Hay que diferenciar lo que es atender un paciente que está necesitado, atender situaciones sociales dramáticas, de formar un analista. Hay que diferenciar las dos cosas. Una cosa es que nos preparamos de una manera muy estricta con nosotros mismos para ser buenos analistas, pero luego aplicamos el psicoanálisis en distintas circunstancias y sobre todo en la salud mental de la población, que para eso, digamos, se nos requiere, digamos, no solamente para hacer un psicoanálisis individual, sino hacer un psicoanálisis grupal, institucional, para lo que en Argentina se desarrolló a lo largo de tanto tiempo, porque, digamos, somos pioneros en tantas conceptualizaciones sobre psicoanálisis grupal, con Piaget-Rivière, institucional, pareja, familia, niños. Es una cantidad de conocimiento que si no se aplica, si no se logra transmitir y aplicar en la variedad y en la extensión que tiene, estamos achicándonos. Sí, además, por ejemplo, vos nombraste a Piaget-Rivière, tenemos muchos, ¿no? Ulloa, Badarajo, un tema... Ulloa, Badarajo para psicosis, Arminda para niños. Lo que ocurre que también ¿no? Digo, a mí me parece que si se trabajara más a nivel no solo de las instituciones analíticas, que son riquísimos los intercambios y los encuentros. Yo he tenido acá en la radio, por ejemplo, hemos rescatado, por decirlo de alguna manera, muchos autores que no se veían, ¿no? Uh-huh. Con gente de España, con gente de acá, con gente de Colombia, de Perú. Y realmente se establecen diálogos con gente de Brasil, de distintos lados, que son muy, muy ricos y donde incluso la gente plantea preguntas y dice, este psicoanalista me gustó más, me llegó más, este otro no, pero se nota que sabía, digamos, ¿no? Es decir, la percepción también que se ha perdido un poco, donde todo es acción, todo es acto, ¿no? Y yo te decía que, por ejemplo, el tema de que vos tenés mucha experiencia también, con otras instituciones que tendrían que, digamos, tener un asesoramiento de psicoanalistas que les guste trabajar en las instituciones, como es educación, como son las prepagas, como son las instituciones jurídicas. Acá ha habido un equipo que es extraordinario de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y que realmente trabajan con todas situaciones muy complejas, pero es un equipo que se ha ofrecido incluso, para poder, si APA necesita o no. En fin, hay muchas áreas, digamos, que es mucho mejor cuando estamos unidos. En este momento tan difícil del país, ¿no? Donde muchos sentimos como que nadie nos representa, y si uno dice algo ya es un enemigo, o es de un lado o es del otro. Lo grave es que dentro de las instituciones analíticas pase, pues se supone que podemos escuchar al otro y no tomarlo como un enemigo, sino como a lo mejor una diferencia, pero tener el objetivo en común, que es poder ayudar, y trabajando cada vez más en comunidades, en grupos. En Italia ya se está haciendo, en muchos ayuntamientos. Se trabaja más en grupos, por los temas familiares. Es una herramienta maravillosa de ayuda en situaciones
de este tipo, y todo el tema, digamos, del temor a perder poder, a que el psicoanálisis pierda poder o que determinadas líneas pierdan poder, perjudica mucho el desarrollo de la diversidad psicoanalítica que tiene sus bases fundacionales comunes, porque las distintas líneas están de acuerdo en los conceptos fundamentales del psicoanálisis, aunque pueda haber diferencias técnicas. Entonces, bueno, lo que a uno le preocupa es que se debilite el uso de la herramienta psicoanalítica conceptual en las prácticas que ahora son necesarias para la salud mental. Porque si uno se fija, lamentablemente, cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis, había un boom de la teoría psicoanalítica entre los psiquiatras. Era bastante importante para los psiquiatras conocer psicoanálisis. Ahora es bastante difícil, primero porque la psiquiatría ha avanzado mucho, el psicoanálisis también, son especialidades, digamos, que son muy abarcativas, muy profundas en sí mismas, pero si haces un curso con psiquiatras, yo hago muchas veces cursos para actualizarme en medicación porque me gusta mucho, en general los psiquiatras recomiendan terapias que no son las psicoanalíticas, terapias conductuales, terapias sistémicas, terapias grupales también, y eso es una pena, digamos, que nosotros no nos ubiquemos, no luchemos por estar ubicados a la par en el campo de la salud mental. No como, es decir, esto sería la era doméstica, ¿no? Bajar de la era heroica y ponernos a la par de otras psicoterapias y decir, colaboramos con nuestro conocimiento. ¿Y cuál es nuestro conocimiento? Es tratar de ayudar a las personas haciéndoles tomar conciencia de las motivaciones inconscientes de sus conductas, de sus pensamientos. Es decir, ayer me preguntaban, a raíz de un programa que se transmitió en La Nación sobre el pensamiento, los pensamientos intrusivos, obsesivos, y entonces decía, ¿y qué hace? ¿Se puede hacer meditación para eso? Me preguntaban. Obviamente, se puede hacer meditación y a mucha gente le puede servir, ¿por qué no? Nosotros desde el psicoanálisis hacemos otra cosa. Tratamos de que la gente conecte esos pensamientos obsesivos, que se dé cuenta que esos pensamientos son pensamientos que no son creativos y que los conecte con una motivación inconsciente, con su impulsividad inconsciente. Tenemos nuestro lugar en la terapia. No es un lugar superior, es un lugar que si seguimos peleándola como superiores, no llegamos a ningún lado. Bueno, por eso te digo que tiene que ver justamente con ese narcisismo de como que el poder lo tiene uno solo. No tiene sentido que yo esté acá si vos no estás y si la audiencia no está. Entonces, el tema es cuando, digamos, la persona siente como que se baja, ¿viste? Como en las religiones, que Dios está arriba y el súbdito está abajo. No es así, por lo menos es lo que pienso, ¿no? Entonces, mucha gente no quiere eso. Algo a favor, digamos, porque nos viene muy bien hablar de nuestra institución, que es una institución muy especial, muy abierta, una institución que hace más de 40 años, ya en los años 70, planteó un currículum libre, y esto fue algo muy original, digamos, en donde la gente elige qué seminarios hacer. Falta, digamos, a lo mejor elegir seminarios que puedan estar fuera de la institución. Podría faltar eso, pero hay un cuerpo de candidatos, un grupo de candidatos con una fuerza muy intensa porque tienen mucha libertad, y entonces no aplica a ellos lo que aparentemente se dijo de que hay muchas instituciones que coartan la creatividad de los candidatos. Eso no pasa en APA. En APA hay un grupo de candidatos con enorme creatividad. Aparte siempre se les da el lugar de escribir, de comentar, de un par. Sí. Cosa que a veces... De par, exactamente. Exactamente, se los trata como pares, que eso no pasa en muchos institutos del mundo, verdaderamente no es así, y eso a nosotros nos da la esperanza de que esto va a continuar, porque sabemos que hay potencia y hay creatividad en las personas que están en este momento
formándose en nuestro instituto. Pero por supuesto que falta abrir a cursos, más clases, más cosas virtuales, más aceptación de la virtualidad como dentro del training. Ahora, dentro de poco se va a saber cuál es la idea del training y cuánto de virtual se acepta. Pero cada institución ya hace lo que le parece bien para sí misma. No hay más ese autoritarismo que venía desde la IPA, por ejemplo, la institución que agrupa a todas las instituciones del mundo, y se decía, las cosas tienen que ser así. Ya no. Es decir, las cosas son como son, digamos. La gente trata de hacer lo mejor posible en cada situación, pero hay muchas diferencias y no hay tanta obediencia. Entonces hay que aceptar, digamos, que es un mundo en donde la palabra que viene de arriba no es aceptada así, porque sí, es discutida y está bien que sea discutida y nosotros tenemos que escuchar a aquellos que la discuten. Sí, yo creo que todo eso va a ayudar y ayuda no solo a los cambios, sino a la transformación. Es decir, a que no, porque si no se clausura y se muere. O sea, si uno no incorpora, ¿no? Freud, ¿te acordás que decía, si no hay novedad ya se murió? Siempre tiene que haber algo, ¿no? Entonces el tema es cuando la persona se queda por una cuestión de poder o por temor a perder el poder, eso sea persona, instituciones, lo hemos visto muchas veces en la política, ¿no? O sea, esta cosa de no poder aceptar, incorporar gente nueva. Bueno, como vos bien dijiste, Senapa siempre en eso fue muy abierta y la gente, digamos, propone sus inquietudes, sus cosas y es escuchado. Y realmente, como decimos, si hay que escuchar a los jóvenes, como los adolescentes, ¿no? Que te dicen, no nos escuchan. Queremos a alguien que nos escuche. Bueno, esto también pasa en las instituciones. Cuando yo empecé nos costaba mucho a la gente del interior. Porque claro, bueno. Nosotros teníamos muchos años y a veces nos trataban como si recién empezáramos. Y la mayoría, con compañeras del Chaco, de Formosa, teníamos más de 30 años de trabajo, ¿no? Entonces, claro, bueno, todo eso fue modificándose, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, tenemos que seguir intentando que se modifiquen las estructuras rígidas institucionales, porque el psicoanálisis avanza, cambia, y no hay menos psicoanalistas, no hay menos psicoanálisis, hay menos psicoanalistas dentro de las instituciones. En este momento hay una línea de ayuda que ha surgido por iniciativa de una estudiante de la Facultad de Psicología y una economista de la Facultad de Ditela, que en este momento tienen más de 450 profesionales. Algunos somos de APA porque logramos difundirlo dentro de APA y están en conexión con la DAIA y están produciendo, digamos, muchos encuentros de ayuda en distintos idiomas, en hebreo, en inglés. Sí, hay varios grupos, yo también estoy, sí. Sí, hay muchos grupos, pero entonces lo importante, también hay en APA en este momento un grupo que recibe consultas, digamos, a raíz de esto. Pero todo esto tiene que ser muy activo, tiene que demostrarse la eficiencia de la ayuda de las personas que nos hemos formado como psicoanalistas. Y no es distinta, digamos, no es menor, sí es distinta, pero no es menos de otras personas que se han formado con otras técnicas y con otras herramientas y, por supuesto, en dispositivos especiales. Es decir, nosotros somos uno más, no somos superiores. Y eso es fundamental. Somos uno más dentro del enorme grupo de gente que está en la salud mental. ¿Y con qué? Con nuestro conocimiento sobre el inconsciente y sobre las fuerzas que lo motivan. El resto, digamos, tiene también su manera de ayudar. Sí, además en las patologías
que son más graves, a veces, por no decirte siempre en realidad, ¿no? Cuando a veces hay muchas conductas de tipo autista, hay muchos problemas de atención que siempre se medican en vez de tratarlas, y a veces el trabajo con una terapista ocupacional, con un musicoterapeuta, con distintas especialidades, pero de verdad, porque a veces cuando se ponen acompañantes terapéuticos, por ejemplo, que hoy en día es como, tengo el certificado de discapacidad y ya está, ¿no? Y lo cual no comparto. No hay a veces relación entre el acompañante terapéutico y el equipo, ¿no? Entonces he visto, como uno escucha a veces, lo que ha logrado a lo mejor un terapista, un kinesiólogo, y todos decimos que tienen que si la salud mental uno lo tiene que hacer entre todos. No puede ser nada más que el psicoanalista. Porque a veces algo que nosotros no podemos, el otro puede y nos da una orientación, una mirada que por ahí no se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Por supuesto, todo es interdisciplinario en este momento, absolutamente. Y si no, bueno, esto ya hay una conciencia muy clara sobre la necesidad de la interdisciplina. Creo que tengo un perro por ahí caminando, pero no se ve demasiado. Bueno, no sé si creo que fundamentalmente lo que teníamos para tratar hoy está tratado, y el objetivo, digamos, de hablar sobre la necesidad de unión que se requiere en este momento entre los distintos grupos del psicoanálisis que pertenece a la IPA. En Buenos Aires hay 3 instituciones, APA, DEVA y SAP, se han separado en un momento en que luchaban por su independencia. Quizás en el futuro puedan volver a juntarse. Personalmente creo que eso sería bueno, porque las instituciones están con muchas dificultades de sostén económico, y estoy segura que si se unieran, si se juntaran, digamos, si se juntaran todas las instituciones de la Argentina incluso, tendrían mejores posibilidades de desarrollo. Pero bueno, para eso, como dices tú, hay que vencer muchos narcisismos. Esperemos que el psicoanálisis ayude a todos nosotros, digamos, a vencer esos narcisismos y a disminuir la necesidad de poder y de que nos limita. Sí, yo te dejaría cerrar el programa porque ya se nos fue la hora, un poco con un mensaje para la gente que nos escucha. No, falta, acá me dice Adrián, como teníamos problemas de conexión. Bueno, gracias Adrián, me alegro. Así que tenés tiempo como para poder desarrollar un poco, según tu criterio, aparte de poder unirnos y de poder hacer la interrelación. A nivel clínico, ¿qué es lo que vos ves incluso y cuáles fueron los cambios que vos venís haciendo? ¿Y qué es lo que vistes en Kuwait, ¿no es cierto? Y en esas áreas que también trabajaste. Mira, cuando yo empecé mi profesión, a ejercer mi profesión, era muy joven y me empecé a formar como psicoanalista prácticamente después de recibirme de médica. Tendría menos de 30 años. Y yo ya tenía una consulta llena a esa edad de pacientes que hacían diván entre 4 y 5 veces por semana. Niños también, niños que hacían 4 veces por semana, 3 veces por semana. Esto hace 40 años y con 30 años de edad. No tenía horas y no tenía horas tampoco para buscar un analista, digamos, cuando buscaba. Es decir, esta explosión de psicoanálisis, esta era heroica, digamos, en donde el psicoanálisis tenía en la cultura tanto fervor y tanto apoyo, no es más. Eso se terminó. Entonces, personalmente, digamos, ahora, salvo un analista que esté formándose, las terapias son cara a cara, una vez por semana, muchas veces a demanda, con muchísima más intervención
de parte del analista, con mucho más compromiso, con la conciencia, digamos, de que no estamos lejos de ser un espejo que refleja, sino que somos personas que nos involucramos en vínculos y prestamos nuestra oreja y nuestra mente para pensar sobre lo que le pasa al otro, pero por supuesto que nos cuidamos, digamos, con la abstinencia, pero consideramos la transferencia, pero no estamos todo el tiempo interpretándola, tampoco interpretamos todo el tiempo la transferencia negativa. Eso ha sido muy negativo y desde una época del psicoanálisis ha dejado bastantes heridos del análisis de la transferencia negativa, y esto no es así ya. El análisis se ha transformado en una terapia mucho más amigable, por así decirla, que no hace, con la influencia que hubo del kleinismo en Argentina, tanto hincapié en la agresión, sino en otros aspectos positivos de la relación y con el objetivo de ampliar el pensamiento, de ampliar la forma de pensar, ofreciendo ideas, no imponiendo interpretaciones. Es decir, en ese sentido yo noto tantos cambios en mi práctica, en mi manera de ser psicoanalista y en el placer de serlo, mucho más que antes, digamos, que en realidad me resultaba arduo, difícil, había que interpretar lo dañino, lo malo, es decir, eso fue bastante negativo. Luego, bueno, con el tiempo y con la realidad y con la disminución de esa época de oro en donde había que esperar 5 años para analizarse con alguien, entonces los analistas hemos bajado a tierra y estamos también de igual a igual con nuestros pacientes, humanamente, ¿no? ¿Te acordás la época en que se cobraba enero a los abogados porque nosotros nos tomábamos febrero? Fueron épocas muy autoritarias, las hemos padecido. Esta es una época democrática del psicoanálisis. Pero además también, creo que también se vio que muchas veces dicen, ¿qué pasó con la Argentina? ¿Viste? Tanta gente que se analizó, ¿qué pasó? Bueno, no es lo mismo la capital federal. Hemos incidido, es un fracaso en ese sentido, ¿no? Es decir, el país muchas veces la gente lo dice, pero no es lo mismo la capital federal al interior, ¿no? Yo que soy de Mar del Plata, era raro que un hombre de 60 años, digamos, se analizara en Mar del Plata. Muy raro. Generalmente venía a Buenos Aires. No solo porque es una ciudad chica en invierno, sino porque además no era, y acá era lo común, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que también se vio en la práctica, es decir, que mucha gente que hacía muchos años de terapia, que te dice, pero está igual, ¿no? Como esto que vos contabas de febrero tomábamos nosotros vacaciones y entonces si el paciente no tomaba con nosotros se cobraba igual. Hoy es imposible cuando un paciente con los cambios de las multinacionales que les cambian a cada rato de horarios y que no es que no quieran venir, les cambian, es como que en la Panamericana o en la General Paz que hay accidentes, ¿no? Entonces, hay situaciones que lo hemos visto nosotros también después bueno, de la... ese es otro de los cambios fundamentales. La gente no se puede trasladar como se trasladaba antes. Cuando empecé yo mi práctica, venía gente de 100 kilómetros a la redonda. Y ahora, cuando te preguntan por una derivación, te dicen, alguien del barrio, vivo en Belgrano, alguien de Belgrano. Es decir, eso también, y mucha gente que vive en Belgrano, si uno vive en el centro, dice, prefiero por Zoom, prefiero virtual, digamos. Por supuesto que no se niega la importancia que tiene la presencia, pero esto no lo podríamos estar haciendo nosotras si no fuera porque estamos usando una herramienta que es útil para la comunicación. Y en ese sentido, el psicoanálisis tiene que adaptarse a los tiempos modernos. No, yo creo que es importante para la audiencia, que no es que se tiene que bajar el nivel, ¿viste? Y entonces no se interpreta más. No, no es así. Sino que que las patologías que vemos en este momento, que necesitan, yo no resisto estar acostado, yo necesito que me miren. Entonces, a veces se había vuelto más traumático en aquellos pacientes que no habían sido mirados,
y se sentían que el terapeuta los miraba, pero yo. Los que hemos trabajado mucho en psicosis, no, trabajamos con lo que podíamos de diferentes maneras. No eran pacientes, digamos, que se podían poner en un diván. Entonces, ¿qué pasó? La gente te decía, y yo iba, pero no me decía nada, estaba meses, ¿no? Bueno, creo que esto forma parte de la ciencia. Cuando uno ve que hay cosas que a lo mejor no están funcionando, pero uno las reconoce, bueno, hay que cambiarlas. No significa que uno perdió, ¿no? Sino que justamente... Yo siempre digo que nosotros somos personas de nuestro tiempo, que ese fue un tiempo, digamos, que pudimos aprovechar para formarnos de una determinada manera. Sin embargo, también en ese tiempo es que donde surgieron las terapias para los psicóticos, que también eran distintas, las terapias de grupo, las terapias de niños, es decir, el psicoanálisis clásico solo se aplicaba a neuróticos, digamos, a personas que no tuvieran, que no fueran de patología, ni siquiera borderline, o sea, o con una discusión, que hubo una discusión sobre el tratamiento de los borderline. Hubo muchas discusiones clínicas que fueron interesantes. Yo ahora creo que la discusión importante es la discusión sobre prácticas, más que una discusión sobre teorías, porque teorías tenemos muchas, hay que estudiar, no se agotaron, digamos, no es que ahora estamos en un momento en que no hay que estudiar lo que dijo Garman. No, pero eso es importante, digamos, lo que transmitimos, ¿no? Porque cuando vos decías, no es que no se interpreta, no. En la clínica se interpreta, se señala, se hace construcciones, pero fundamentalmente hay una escucha analítica que para eso se necesita formación, supervisión y análisis. El tema es cómo tenemos en cuenta el contexto, el medio ambiente, todo lo que está pasando, porque no podemos evitarlo, ¿no? Cuando vos ahora la gente sigue haciendo virtual y aparece el gato, el perro, forma parte de la sesión. Absolutamente, es así, es la realidad. Y si no aceptamos la realidad en la que vivimos, mal podemos desarrollar nuestra práctica, nuestro savoir-faire y nuestro conocimiento que debemos difundirlo porque es hermoso, ha traído felicidad a mucha gente, ha traído bienestar a mucha gente, ha mejorado la vida de muchas personas. El psicoanálisis es realmente un descubrimiento maravilloso, pero bueno, no es cuestión de decir que, bueno, el psicoanálisis es algo único o intransformable, es un conocimiento que debe adquirirse y adaptarse a las distintas prácticas clínicas y sociales e institucionales. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en esa adaptación, en un mundo muy difícil, muy fanático, muy violento, que nos toca a nosotros profundamente, que nos impide ser neutrales completamente, porque tomamos posiciones y nuestras posiciones son conocidas. Bueno, es otro el mundo, digamos, es otro el mundo en el que ahora tenemos que pensar cómo llevamos adelante nuestro conocimiento para ser útiles a las personas, a la gente, porque nuestra vocación es de curar, de ayudar, de entender. Somos personas de la salud y eso es y esta es nuestra herramienta. Nuestra herramienta para la salud es el psicoanálisis. Sí, yo creo que hay muchas demostraciones, ¿no? Trabajando, asesorando en los sistemas de salud, en los sistemas judiciales, en los sistemas de educación. Siempre, acordate también que incluso en la pandemia nos llamaban de los hospitales, como el otro día me decía una médica, nosotros estamos en emergencias, necesitamos también tener un espacio para poder hablar, porque estamos permanentemente con la muerte, con la tensión. Ya no se habla del salario que es irrisorio, pero digamos, para podernos, ¿no? Y realmente me decían, nosotros podemos llamar puede haber algo, ¿no? O sea, y así
En la pandemia hicimos también un grupo muy lindo que se llamó Ayudar a los que ayudan. Y en una institución muy importante, un grupo de colegas fue en distintos grupos de médicos, terapistas ocupacionales, ayudó a prepararse para la llegada del COVID. Es una institución que bueno, que es muy importante desde el punto de vista de la salud y de la geriatría, y la verdad es que fue una tarea fundamental el poder estar en grupos, bueno, en una época se llamaban grupos Valiant. Hubo muchas cosas, digamos, que se hicieron acá y que creo yo que se están volviendo a hacer. Yo tuve la suerte, digamos, de estar en el hospital italiano en la época en que estaba Robles Gorriti, que era un analista formado en Estados Unidos, en la Escuela del Yo, muy interesante, donde además teníamos la posibilidad de hacer terapias de pareja, terapias de familia, grupos de padres, grupos de madres, grupos de niños. Era una época que fue muy de gloria hasta que llegó, lamentablemente, el proceso. Pero ahora todo eso se está retomando, digamos. Hay una idea social que hace rato se está retomando sobre la intervención de todos los psicoanalistas que salen de la Facultad de Psicología y se forman en distintas instituciones. La Facultad de Psicología produce enorme cantidad de profesionales que se dedican después al psicoanálisis. Es bastante único eso. Por eso hay tantos, hay 100.000 psicólogos en nuestro país. Es una cifra enorme. Y 5.000 psiquiatras. O sea que la diferencia, es decir, la salud mental está sostenida por los psicólogos fundamentalmente. Es interesante eso, ¿no? Y cómo, bueno, psicólogos que fundamentalmente han sido entrenados en psicoanálisis, muchos de ellos en los mismos hospitales en los que trabajan. Qué bárbaro, ¿no? Sí, yo sabía que en la provincia de Buenos Aires eran más de 10.000. Sí, en el país hay 100.000 en este momento. Es decir, es impresionante el aporte de los psicólogos a la salud mental, ¿no? Y muchos de ellos trabajan gratuitamente en los hospitales, además, ¿no? Además. Pero bueno, todo esto nos está quizás desviando en parte del tema de que, bueno, el psicoanálisis efectivamente ha cambiado en el sentido de las prácticas que se llevan a cabo, no ha cambiado en sus concepciones teóricas, aunque hay elementos nuevos, elementos que vienen de las teorías de género, de las teorías del feminismo. Es decir, hay elementos que están, ¿cómo se dice ahora cuando hay una intervención, ¿no? Interviniendo teóricamente al psicoanálisis y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, no solo la teoría psicoanalítica con todos sus desarrollos, sino también otras teorías sociales y de género que intervienen, filosóficas, que intervienen, digamos, la práctica del psicoanálisis, siempre con los fundamentos que son, bueno, el conocimiento de que todo lo que pasa en nuestra vida está motivado inconscientemente. El amor, el odio, la amistad, nuestros pensamientos obsesivos, productivos, todo está motivado inconscientemente. Y si las terapias, digamos, alternativas usan este concepto de inconsciente, ya hemos avanzado entonces bastante, porque aceptar que tenemos un inconsciente es aceptar al otro, es aceptar que hay un otro al que tenemos que escuchar. El inconsciente es el otro dentro de nosotros mismos. Y, por ejemplo, tus últimas experiencias en Coahuila. Bueno, es complicado lo que me preguntás porque, bueno, estoy un poco crítica respecto de lo que está pasando en las instituciones en el mundo en este momento. Creo que hay una rigidez excesiva y una necesidad de imponer el punto de vista de una región, digamos, sobre todo los europeos, que suponen que tienen una verdad respecto al psicoanálisis.
los americanos que realmente no les interesa demasiado lo que opina el resto del mundo, en el sentido de que son muy independientes y hay una situación muy especial con todo el psicoanálisis americano que hace la suya, digamos. Y Latinoamérica, que es una situación intermedia, digamos, ¿no? Es decir, en donde aceptan, es una región muy especial y muy interesante porque tiene una enorme flexibilidad. Es muy interesante Latinoamérica en cuanto a la frescura, a la escucha, a la incorporación de distintos tipos de, no para de caérseme esto, a la incorporación de distintos tipos de pensamiento, a las prácticas sociales que como en Latinoamérica no hay. Hay una cantidad de eso te iba a decir, las prácticas que hay en distintos países de Latinoamérica es impresionante. Y eso en Europa no hay. Sí. Es impresionante. Bueno, creo que hemos abordado, digamos, una variedad de temas un poco en zapping, pero esa es la ventaja de hablar así en confianza, en la intimidad, sin peros. Sí, sin peros. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, ya nos veremos el año próximo. No sé si cerrar el programa con lo que vos quieras, como hago con todos los entrevistados. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Primero, felicitaciones a vos y a todo el equipo por este sostén tan importante que han hecho a lo largo de todos estos años. Muchas cosas que han comenzado en pandemia continúan y eso es muy bueno, porque muchas cosas estamos viviendo cambios que ni siquiera somos conscientes de cuántos, de cómo nos ha afectado, de cuántos cambios tenemos. Y en cuanto al psicoanálisis, también estamos viviendo muchos cambios que supongo que los estamos procesando todavía, ¿no? Estamos procesando esos cambios y yo espero que ese procesamiento va a llevar a una mayor amplitud en cuanto a la organización institucional que nos cobija, a toda la organización que es muy grande, ¿no? La organización mundial, digamos, que tiene ahora por abrirse, digamos, una nueva sección, digamos, que es todo Asia, Japón, China, India, es decir, que el psicoanálisis crece y los psicoanalistas, digamos, entonces tenemos que estar a la altura de los cambios de la época que nos toca vivir, ¿no? Y es una profesión maravillosa, apasionante, que ha dado sentido a nuestras vidas de una manera que nos permite seguir apasionados, ¿no? Sí, y yo creo que muchas veces me preguntan por qué hago el programa, porque me lleva mucho tiempo, la verdad. Sí. Y no, por supuesto que no es por una cuestión económica, al contrario. Todo lo, digamos, me hago cargo yo. Es la pasión de difundir. Y sobre todo de que sigo aprendiendo y que justamente se han establecido muchas redes. A veces de un programa surge hacer un programa entre 2 o 3, por ejemplo, con Sándor Ferenczi, tanto con gente de Barcelona, de Madrid, de Buenos Aires, o gente de Brasil, ¿no es cierto?, con una filósofa, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, realmente, digamos, ese... Es muy gratificante. Unión del nosotros, ¿no? Y donde con gente de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Excelente. Digo, no me quiero olvidar porque ha habido gente de Colombia, de Perú, de México, ¿no? Y realmente cuando empecé no lo pensaba, pero justamente se ha ido dando que me llaman o se juntan, o a partir de Chile, me está diciendo acá el productor que tiene razón, porque me van a retar, me voy a olvidar, pero la verdad, digamos que fue muy sorprendente, pero me hace muy bien a mí, a la gente y a nosotros como psicoanalistas, porque es una forma de difundir que el psicoanálisis no es solamente en el consultorio. También cuando vamos a una escuela, cuando vamos a un municipio, cuando vamos a distintas instituciones. Entonces creo que en eso, bueno, vos al comenzar el programa fue también
bueno, una emoción, porque en ese momento estábamos trabajando juntas y fue mucho ímpetu, porque somos las dos bastante combativas en el sentido, digamos, de comprometernos con lo que hacemos. Entonces, a veces acá la producción se sorprende. El otro día me decían, estábamos mirando los programas y a veces se da lo que se llama sincronización, ¿no? Que no lo esperamos. Una vez estuvo la directora del Museo del Holocausto de Uruguay y surgieron algunos problemas en ese momento. Otra vez se habló de Ana Frank y también, ¿no? O cuando hablábamos el otro día en un programa que tenía que ver con la identidad y las diferencias, y comentamos lo que estaba pasando en Israel sin haber pasado todavía lo del 7 de octubre, ¿no? Y después se dio. Y bueno, esas cosas suceden, pero lo más importante es cuando hay energía y con gente, con buenas personas, ¿no? Porque ahí se puede hacer mucho. Digo, Así que lo es, más así es. importante, y esto, el programa sirve para eso, porque a veces surgen incluso publicaciones que la gente no tiene acceso, y acá yo en ese sentido les permito, ¿no es cierto?, que presenten lo que quieran, ¿no? Con una ética, por supuesto, de respeto, ¿no?, por las diferentes opiniones. Sí, Así así que es. muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, Susana. Un placer estar acá. Bueno, gracias. Un Hasta abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.